Muertos al pecado, vivos con Cristo. Muy buenas noches a todos los que se preparan como papás y como padrinos para ejercer ese ministerio de fe en la iglesia, al bautizar a sus hijos. Y muy buenas noches o buenos días en el momento que vean este video, en el nombre del Señor, para todos los que estén interesados en recibir ese hermoso regalo del bautismo, sean niños o sean adultos. Lo esencial es ser conscientes de qué es lo que recibimos, por qué nos preparamos conscientemente para recibir un sacramento, qué es un sacramento y qué efectos tiene en la vida del ser humano. Entonces, comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios. Les habla el Padre Julián Flores, en este momento rector del Santuario de Santa Bárbara en Chiquinquirá. Hoy me acompañan unos queridos padres de familia que vamos a saludarlos, y ellos son los padrinos y su merced es la mamá. Sí, señor. Y la niña que se va a bautizar, aquí la tenemos también. Un saludo muy cordial. Se llama Emily Nairobi. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Emily, entonces con esta alegría vamos a compartir este pequeño curso prebautismal con todos ustedes, invitándolos a que estén muy atentos también, porque hay un texto en el cual nos vamos a fundamentar, que es el capítulo 6 de la carta de San Pablo a los Romanos. Un texto profundo, muy rico en expresiones y sobre todo que nos ayuda a comprender el sentido más profundo del bautismo. Lo primero pues es ponernos en la presencia de Dios, dándole gracias por esa bendición que ustedes tienen de ser padres y de ser testigos en la fe, de ser personas que quieren llevar a sus hijos a un encuentro con Dios, porque saben que es el legado, que es el regalo más hermoso, la herencia más grande que le pueden dejar a un hijo, es la fe. Por eso en este día entonces nos disponemos invocando la presencia del Divino Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía a quien tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva a quien busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Estamos en la capital mariana de Colombia, por eso saludamos a la Virgencita del Rosario de Chiquinquirá con esa hermosa expresión con la que el ángel un día la saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Bueno, mis hermanos, pues entonces comenzamos leyendo el texto del capítulo 6 de la carta de San Pablo a los romanos. Vamos a descubrir en él la interpretación que hace el apóstol y la aplicación a la vida práctica que tiene el sacramento del bautismo, porque no significa que bautizarse sea solamente recibir un signo exterior, sino es ante todo un compromiso que se hace de corazón, es un encuentro ante todo con el Dios vivo, y es también una bendición inmensa para ese ser humano que por medio del bautismo llega a ser hijo de Dios, uniéndose al único mediador, al único
Salvador del mundo, que es Jesucristo. Por tanto, los invito a que escuchemos atentos y que también los que tengan alguna pregunta, alguna duda, la puedan también escribir en los comentarios. Estaremos prestos a responderla. Entonces comienza el capítulo 6 de los Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No saben que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con él con una muerte como la suya, también nos identificaremos con él en la resurrección. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con él, para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ya no es deudor del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, resucitado de la muerte, ya no vuelve a morir. La muerte no tiene poder sobre él. Muriendo, murió al pecado definitivamente. Viviendo, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de la injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte y hagan que sus miembros sean instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que si se ponen a obedecer como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido, y libres del pecado se hicieron esclavos de la justicia. Les hablo de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros, haciéndolos esclavos de la impureza y el libertinaje para hacer el mal, del mismo modo ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia, para que sean consagrados. Mientras eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la justicia. ¿Y qué sacaban en limpio? Resultados que ahora los avergüenzan, porque acaban en la muerte. Pero ahora libres del pecado y esclavos de Dios, su fruto es una consagración que desemboca en vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras el don de Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como pudieron notar, es un texto un poco extenso, pero que encierra una gran enseñanza, y es el sentido cristiano del bautismo, el sentido que en la iglesia le damos al bautismo. ¿Cómo? Primero, sería bonito que ustedes me dijeran, para ustedes, ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué quieren bautizar a esta niña, ustedes como papás y como padrinos? ¿Cuál es el propósito que tienen en su corazón?
Pues mucho gusto, mi nombre es Diego Andrés, soy el papá de Emily Nairobi. Y pues el propósito del bautizo es que que ella reciba el sacramento en nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias. ¿Y la madrina qué nos puede decir? Mi nombre es Giselle. Yo siento que el bautizo es una forma de ya incluir a los niños como tal a la iglesia, como darle una bienvenida. También pues sobra decir que borra el pecado original, ¿no? Y pues es una forma para que ellos también estén siempre con Dios, para que Diosito siempre los cuide. Bueno, muchas gracias, madrina. Bueno, y seguimos con la mamita. La mamita, ¿por qué quiere que su niña sea bautizada? Buenas noches, mi nombre es Jamie. Yo creo que pues para que reciba el Santo Sacramento y para que vaya por los caminos de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Como lo pudimos escuchar, la necesidad que todos tenemos del bautismo pues se hace notoria en estas expresiones de ellos. Sobre todo hay algo que hay que resaltar, es que el bautismo nos conecta con Dios. Y acá tenemos que volver a repasar la historia de la salvación de una manera breve, por supuesto, pero hay que volver a los inicios para poder entender el propósito del bautismo. Ustedes recuerdan que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los puso ¿en qué lugar? En un paraíso, ¿cierto? Y Dios les dio un mandato. ¿Se acuerdan el mandato que Dios les dio? Ustedes pueden comer de todos los árboles que hay en el paraíso, menos de uno. ¿Cuál era ese árbol que no podían comer ellos? El árbol de las manzanas. El árbol de las manzanas. Bueno, ¿y la madrina qué dice? ¿Cuál es el árbol que no podían comer Adán y Eva, según Dios? Pues sí, dicen que era el árbol de la manzana, pero pues igual él estaba como ahí como muy tentativo, ¿no? Entonces pues creo que esa fue la manera por la que ellos cayeron en la tentación. Bueno, ella nos dio un apunte clave, porque era muy tentativo. Sí. ¿Qué nos dice el papá? Pues la verdad pues tengo esto que era el fruto prohibido de... El paraíso. Bueno, el fruto prohibido, pero era un árbol especialmente. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál sería ese árbol? Los que están viendo este video también deben saber. Entonces, ella nos dijo que la manzana, que el fruto prohibido y que era un fruto apetitoso. Algunas cosas tienen razón, pero hay que aclarar que en la Biblia en ninguna parte dice que fue una manzana. Lo que pasa es que como se representa, entonces la manzana es un árbol bajito y las frutas son deliciosas y están siempre cuando uno tiene digamos, sed o hambre, pues una manzana es deliciosa para comerla. Entonces, la manzana, pues, es la manera como los artistas simbolizan el árbol, pero el árbol, dice el texto bíblico, es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿sí? Dios les dijo, coman de todos los árboles menos de uno, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ya no se les va a olvidar, porque qué tal que les vuelvan a preguntar y ustedes hagan que la manzana. Entonces, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, pensemos que Dios es el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre. Yo soy el que decido sobre el bien y el mal. A ustedes ni se les ocurra tomar decisiones sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso todos nosotros y todo pecado que cometemos tiene esa misma connotación, que nosotros queremos ser más que Dios, más sabios que Dios y decidir por nosotros mismos, que somos criaturas de nuestro Creador, decidir por encima de Él qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios me dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre.
Y yo que digo, no, es que mi papá ha sido muy jodido, no se merece la honra, no se merece que yo lo trate bien porque me trató. Pero Dios no dice si fue bueno, si fue malo, hónralos, ¿sí? Y tendrás larga vida. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Santificará las fiestas. ¿Cuáles son las disculpas que ustedes tienen para no asistir a misa los domingos? ¿Qué disculpas tienen ustedes? El trabajo, que tienen un partido de fútbol, que viene una visita, que me llegan mis hijos de paseo y entonces tengo que atenderlos primero a ellos y entonces no me quedó tiempo para darle el culto a Dios. Entonces, fíjense ustedes que yo tomo decisiones cuando Dios me dice santificar a las fiestas y para nosotros la fiesta por excelencia esencial es el domingo. Por eso para un cristiano católico es obligatoria la participación en la misa dominical. ¿Ustedes sí sabían eso? Obligatorio, es que no hay excusas, no hay ninguna excusa que valga. Si usted no asiste a misa, por ejemplo, el domingo, está en pecado mortal y debe confesar ese pecado antes de volver a comulgar, ¿sí? ¿Por qué? Porque descuidó esa relación con su Creador, ¿sí? No alimentó su espíritu, no alimentó su alma. Es que es delicado, porque uno piensa solamente que uno es cuerpo y nosotros no somos solo cuerpo. Tenemos una mente, un corazón, un alma, un espíritu que Dios nos ha dado. Entonces tenemos esa gracia de Dios. Entonces el pecado, todo pecado tiene esa misma connotación. Yo sé más que Dios. Es que Dios, como le dijo la serpiente a Eva, Dios no quiere que ustedes lleguen a ser como Él, conocedores del bien y del mal. Por eso les prohibió comer de ese arbolito. Entonces caemos en esa tentación y a veces nos pasamos por encima de los mandamientos. Dios nos dice no matarás. ¿Y qué dice la ley de hoy en día, la ley del mundo, las leyes colombianas incluso? Que si tu hijo es un estorbo para ti, lo puedes matar aún en el vientre. Eso dice la ley colombiana. Hoy hasta el 9º mes han aprobado el aborto, una aberración terrible. Y muchos católicos siguen apoyando esos políticos que aprueban esas leyes. Imagínense ustedes la contrariedad que hay en esto. Entonces, fijémonos en esa parte. El pecado original es como el que nos enseña a entender el pecado en cada uno de nosotros. Dios me dice, no fornicarás, no cometerás adulterio. ¿Eso qué significa? Que hagas una familia según el corazón de Dios, que no te dediques a vivir solamente para el placer. Pero, ¿qué hacemos los seres humanos? Comenzamos a buscar relaciones por aquí, por allá, y entre más relaciones afectivas y sexuales hay, pareciera que más se realizará el ser humano, pero cuando es todo lo contrario, más se esclaviza y más se empobrece. Entonces, fijémonos en eso, cuando nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, cometemos el pecado de Adán y Eva, el pecado que es darle la espalda a Dios y decidir por nosotros mismos. ¿Cuál fue el castigo que recibieron Adán y Eva por haber pecado? ¿Se acuerdan ustedes? A eso sí se acuerdan, menos mal. ¿Cuál fue el castigo? Los echaron del paraíso. Los echaron del puesto. Los echaron del paraíso. Pero además de eso, también Dios le dijo al hombre que tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente, no del frente, de tu frente. Y a la mujer le dijo, vas a sufrir mucho en los embarazos. Pero cuando le dijo eso también, le dijo a la mujer que ella, de su descendencia, iba a nacer aquel que podría aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, ahí ya Dios puso una promesa de salvación. Esa serpiente que los había engañado a ellos, iba a ser derrotada por un hijo de ese linaje de la mujer. Entonces, pues claro, ellos quedan expulsados del paraíso y ellos quedan abandonados, el ser humano queda abandonado a su propia suerte. Esa es la experiencia que nosotros podemos describir en nuestra propia vida también como un estado de pecado, ¿sí? Cuando uno está en pecado, pues uno, aunque uno no lo sienta, aunque uno no lo perciba de esa manera, uno está alejado de Dios, uno está lejos del paraíso. ¿Por qué? Porque en el paraíso el ser humano tiene el contacto
tiene el diálogo con Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? Perdemos el diálogo, ya no tenemos ganas de orar, ya no tenemos ganas de cumplir con los deberes cristianos, ya no tenemos ganas de hacer el bien, pensamos solo en nosotros mismos, desde que eso me dé placer, entonces es bueno, si no me da placer es malo. Entonces nosotros juzgamos con criterios egoístas. Pero entonces, ante esa situación de sufrimiento del ser humano, Dios no se queda de brazos cruzados. Ustedes de pronto se han escuchado una parábola muy bonita que está en el Evangelio de San Lucas, que se llama la parábola llamada popularmente parábola del hijo pródigo. ¿Sí la han escuchado? ¿Se acuerdan de algo de esa parábola o no? Sí, claro. ¿Cómo, más o menos, cuál sería la idea de esa parábola? Un resumen así es que un padre muy bueno pues tenía a sus hijos y entonces uno de ellos le dijo que no, que necesitaba su herencia, que ya era hora que le entregara la parte que le correspondía. Y él se fue y se la malgastó y, mejor dicho, se la acabó toda. Y ya llegó un momento en el que ya no tenía nada que comer y estaba comiendo como desperdicios de cerdos y cosas así. Estaba pasando una vida terrible. Y su papá, pues él sentía en su corazón que su hijo estaba sufriendo. Entonces un día llegó el hijo otra vez a la casa y el papá de los dos muchachos, porque el otro hijo sí se quedó con él. Y él trabajaba mucho y le ayudaba al papá. Entonces cuando llegó el hermano, el hijo pródigo, pues el papá le dijo que no, que mataran el mejor cordero, que hicieran una super fiesta porque había llegado pues el hijo, y llegó así todo hecho nada, parecía, mejor dicho, no tenía ni zapatos, llegó descalzo. Entonces le mandaron poner unas sandalias y también una capa y él estaba muy feliz porque había llegado su hijo pródigo y pues el hijo mayor se puso bravo. Bueno, muy bien. La felicito porque su merced la ha leído y yo creo que también la ha meditado, ¿cierto? Porque en la historia de ese hijo pródigo está la historia de cada uno de nosotros. En este momento, ¿dónde estamos? Estamos con nuestro Padre, tenemos diálogo con nuestro Dios, tenemos amistad con Él, o quizás estemos como ese hijo pródigo, lejos de Él, malgastando la herencia que nos ha dado, nos estamos malgastando la salud, los recursos que hemos recibido, estamos malgastando el amor, malgastando la amistad, malgastando la familia, es decir, derrochando los bienes que Dios nos ha dado. Esa imagen, ustedes se van dando cuenta que la Biblia, que la palabra de Dios es profunda y que cada página nos involucra a cada uno de nosotros. Y hoy nos damos cuenta por medio de este texto que es así. Entonces, ese hijo pródigo, que es el ser humano, está lejos de Dios, sufriendo. ¿Y por qué sufre él? ¿Por qué pasa tanta necesidad? Pues porque ese hijo tiene un vacío en su corazón que no lo puede llenar con nada, ni lo llenó el dinero, ni lo llenaron los placeres, ni lo llenó la amistad de sus amigos, y queda con ese vacío en el corazón. Y entonces él reflexiona y dice, ¿verdad que yo tengo un padre? A mí se me había olvidado, tengo un papá, tengo un padre que me ama, así que voy a volver, así sea como un jornalero, pero voy a volver a la casa de mi padre. Imagínense eso, la humildad también de él para reconocer, ¿no? Porque hay un momento en la vida nuestra en que nadie puede hacer nada por nosotros si nosotros no queremos. Y él tiene que volver a pura conciencia. ¿Él qué es lo que dice? Volveré donde mi padre, le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado como hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y comenzó el regreso. Entonces, cuando llega ese hijo, el padre lo acoge con amor, lo acoge con ternura y le dice ese padre a ese hijo, le dice, hijo mío, lo abraza, lo besa y lo que nos contó ella ahorita, hace una gran fiesta con el novillo cebado,
con el mejor anillo, con el mejor vestido, con las mejores sandalias, celebra un gran banquete para celebrar que ese hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida, que estaba perdido ha sido encontrado. Entonces, esa es la imagen de retorno. El ser humano peca. Ustedes y yo lo hacemos, pecamos, nos alejamos de Dios. Pero Dios es un Padre misericordioso. Así es el mejor título que se le puede dar a esa parábola. Dios es un Padre ¿qué? Misericordioso. Porque Él espera con todo su amor a esos hijos descarriados para que vuelvan a Él y poderlos abrazar. ¿Cuál era el problema de ese hijito? Que él no sabía que tenía un papá tan bueno. Él no se imaginaba eso. Él pensó que todo lo que él tenía del papá era la herencia. Hasta que entendió que su padre tenía un gran corazón y que su padre era un padre amoroso que lo iba a recibir, y volvió. Entonces, fíjense en ese detalle. Ahí va la historia de la salvación. Dios hace lo posible por rescatar a ese hijo perdido. Hoy, en la parábola que escuchábamos en el Evangelio de que se leyó hoy, día del Sagrado Corazón de Jesús, Jesús nos habla de un pastor al que se le pierde una ovejita y tiene 100 ovejas. ¿Y qué hace ese pastor? Deja las 99 en el desierto y se va a buscar esa perdida. Y después la retoma en sus hombros y la lleva de nuevo al rebaño. Entonces, ¿quién es ese pastor? Pues primero es nuestro Padre Dios que nos ama, ¿cierto? Pero también Jesús ejerce ese pastorado. Jesús dice, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Siguiendo esta idea entonces, mis hermanos, Jesús es aquel que nos envía el Padre para que nosotros tengamos la posibilidad de ser rescatados de nuestros pecados, de ser rescatados de nuestra mentira, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Jesús es aquel que nos ayuda a salir del pecado y a vencer a esos enemigos que habían derrotado al ser humano. ¿Cuáles son esos enemigos? Primero era el que lo engañó. ¿Quién fue el que engañó a Eva primero que todo? Una serpiente. ¿Que es la representación de quién? De Satanás. Sí, señor, del diablo y Satanás. Por eso diablo significa el que divide, el que separa. Dios nos da unidad, el diablo nos separa, el diablo nos rompe la unidad interior, la unidad familiar, rompe todas las unidades que hay. La comunión la rompe él, eso es lo que hace el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto para poner división entre los hermanos, ¿sí? Entonces, Dios Padre nos envía a su Santísimo Hijo. Dice la carta a los Hebreos que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo nacido de una mujer para que rescatara a todos los que habían nacido bajo la ley, ¿sí? Entonces, son términos muy expresivos para decirnos, Dios se hizo hombre por medio de Jesucristo, que nació de la Virgen María, para rescatar a esta humanidad, a cada uno de nosotros, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ahí vamos a llegar al punto ya central. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Es aceptar ese regalo de Dios, que es su Santísimo Hijo, para que por medio de él, cada uno de nosotros pueda volver a recuperar, primero, su identidad de hijo de Dios, ser heredero de las promesas de Dios, de los bienes del cielo. Eso es lo que recuperamos con el bautismo. ¿Qué más recuperamos con el bautismo? Nuestra comunión, nuestro diálogo con Dios. Una persona que vive su bautismo es una persona que permanentemente tiene conciencia de la presencia de Dios en toda su vida, en cada momento, en cada lugar está con Dios, consciente que está trabajando y viviendo para Él, y que Dios es el que le va a dar todo lo que necesita, y también es el que nos va a pedir cuentas. Pero además recuperamos la comunión con nuestros hermanos, que eso es muy lindo. La iglesia significa eso, comunión,
una fraternidad, una comunión de hermanos, que unidos en Cristo le damos el culto verdadero a Dios, el culto que Él se merece. Por eso necesitamos entender eso, porque el bautismo nos hace partícipes de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? San Pablo lo explica, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. O sea, ustedes y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos Cristo en la tierra. Cuando vivimos nuestro bautismo, tus manos, tus ojos, tus pies son los de Cristo para hacer el bien, tus labios son los de Cristo para bendecir, tus palabras son para edificar, tus pensamientos son para construir. Siempre estás al servicio, poniendo todos tus miembros al servicio de Cristo, como lo leímos ahí en el texto de Romanos. Antes los poníamos al servicio del pecado. ¿Y qué fruto sacamos? ¿A qué nos lleva el pecado? Dice el apóstol, nos lleva a la muerte. Mientras que cuando los ponemos al servicio de la justicia de Dios, estos miembros, estas manos, estos pies, estos sentidos, nos van a llevar a la vida eterna. Esa es la diferencia. El final del camino, la conclusión de todo, es lo que nosotros escogemos en el bautismo. Y escoger el bautismo, escoger el camino que el Padre nos ha ofrecido en Cristo Jesús, es escoger el camino de la redención en Cristo, es aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador y unirnos a Él. ¿Ustedes alguna vez han hecho o han visto cómo se hace un injerto? Un injerto, ¿saben de qué se trata un injerto? Cuando se le coloca Es como poner una parte de una planta Sí, en otra. En para otra. que crezca. muy bien. O sea, hay un tronco y hay una rama que está por fuera de ese tronco, que no pertenece a ese tronco. Entonces San Pablo utiliza también esa misma imagen. Cristo es el tronco y cuando nos bautizamos, nosotros somos esa ramita que se injerta al tronco para que pueda dar frutos. La imagen es muy clara, ¿cierto? Que sin Él no podemos dar nada, no podemos producir nada. Y uno podría decir, no, es que yo sí, mire todo lo que he hecho, miren mis logros, miren mis títulos, miren mis bienes materiales, miren mi carro de último modelo, miren mi finca, pero eso para Jesucristo no significa nada. ¿Por qué? Porque eso no significa vida eterna. Eso solo lo acompaña a uno hasta la puerta del cementerio, por mucho decir, pero de resto no. Entonces, esa realidad que nos presenta el Señor a través de esos textos tan bellos nos ayuda a interpretar el bautismo de una manera más genuina, ¿sí? Porque a veces pensamos que el bautismo es salir de eso, dicen algunos, yo bautizo a mi niño, a mi niña, para salir de eso, como si fuera como dicen por ahí, peluqueando bobos. No, señor, el bautismo es para creyentes. Por eso la iglesia le da el bautismo a los niños, sí, pero por eso les exige a los papás y a los padrinos preparación y conciencia de lo que van a recibir, porque no es cualquier cosa, no es un amuleto, no es un agüero, no es un fetiche, no es algo para que le vaya bien en la vida, no. Miren que a Jesús cómo le fue bien o le fue mal en la vida, le fue súper mal a nuestro Señor, y nosotros con el bautismo queremos unirnos a Cristo. Imagínense ustedes, ¿será que nos va a ir bien? Jesús dice en su palabra, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Si han hablado mal de mí, me han calumniado, a ustedes también les pasará lo mismo. Ahora valdría la pena preguntarles, ¿aún así ustedes quieren bautizar a sus hijos, sabiendo a lo que se van a comprometer? A ser perseguidos, humillados, vilipendiados. Los cristianos que viven hoy, por ejemplo, en Pakistán, en el Oriente Medio o en Corea del Norte, llevan la placa, llevan ya sobre sus espaldas, llevan su lápida prácticamente, porque ellos muchas veces sí mueren por cantidades de cristianos, porque ellos prefieren morir siendo cristianos que vivir para ser musulmanes. Y a ellos les dan la oportunidad de decir, ustedes solamente digan que creen
en Alá y en su profeta Mahoma, y ya no necesitan más, con eso se salvan. ¿Y él sabe qué hace esa gente? Dicen, nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo único de Dios que es nuestro Salvador. Y los matan. Y averigüen cuántos muertos han habido en estos últimos 2 años, por cantidades de muertos, católicos y cristianos de otras índoles, pero por llevar esa fe de Cristo, dar la vida. Imagínense ustedes cómo es de valioso para ellos. Celebrar la misa tienen que hacer peripecias para que puedan celebrar la Eucaristía, a veces a escondidas, recibir la confesión, recibir la comunión, pero lo hacen, arriesgan sus vidas para mantener ese testimonio de Cristo, porque están unidos de verdad a Cristo. Esos no son de cañas como uno que dice, no, yo me alisto muy bien para el día del bautismo, me pongo un vestido muy elegante, voy muy bien preparado para esa fiesta, pero lejos su corazón del Señor. Entonces, fíjense que el bautismo implica una respuesta también de nuestra parte. Ahora bien, esa unión con Cristo también nos trae unas bendiciones, que es lo más importante de lo que hay que hablar. Nos da una triple victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, que fue el que cometieron Adán y Eva y que cometemos ustedes y yo, cuando nos las damos de muy sabios y queremos ser más inteligentes que Dios y decimos, eso no es pecado, para mí eso no es pecado. Podrá ser pecado para los otros, pero para mí no es pecado, porque yo pienso que eso es muy bueno. Uno puede sacar todo lo que uno diga, pero ahí está escrito. Lo que Dios ha mandado, eso está claro. Entonces, nos ayuda a vencer el pecado, porque Cristo venció el pecado, Él no cometió pecado. Nos da la gracia, se llama la gracia santificante, para uno poder resistir a la tentación. Nos da la victoria sobre Satanás. Ustedes saben, mis hermanos, que hoy por hoy hay una proliferación de satanismo en el mundo entero. Ahora ya es normal ver iglesias satánicas en algunas ciudades de nuestro país. Eso se ha vuelto algo común. Tristemente hay que decirlo, pero es la realidad. Mucha gente dice que cree en Satanás. Pero Jesucristo ya lo ha derrotado. Un cristiano no le tiene miedo a Satanás. ¿Por qué creen que todos los días en las emisoras locales aparecen desde las 4 de la mañana una cantidad de brujos hablando y diciéndole, yo le voy a solucionar, le voy a traer, le voy a alejar, le voy a dar una cura para que usted se le pase esa mala suerte, le voy a dar el número de la lotería? Porque hay gente que todavía, aunque son bautizados, no saben qué significa el bautismo. No saben que ya Cristo venció a Satanás y que les bastaría solamente con ellos volver a la comunión con Cristo para que todos sus problemas quedaran solucionados, absolutamente, todos. Porque Cristo es la solución de Dios para todos nosotros, para todos los problemas. Entonces, esa es otra victoria que nos da Cristo sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Sobre la muerte, fíjense ustedes que solamente Jesucristo resucitó y por eso, siendo el Hijo único de Dios, ascendió de nuevo al cielo y nos da esa participación en su resurrección. Por eso el bautismo significa morir con Cristo, como dice el apóstol San Pablo, para llevar una nueva vida con Él. Entonces, eso es muy lindo porque nosotros los cristianos, por ejemplo, para Nairobi, comienza su bautismo ¿cuándo? El día que se va a bautizar, que será el próximo 5 de julio, ¿cierto? Pero, ¿cuándo termina el bautismo para ella? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuándo termina el bautismo para esa niña? El día que se le acabe la vida, no sé. Claro, Mande llamar. cuando ella se vaya de este mundo. Ese día, cuando Dios la llame, ese día termina de bautizarse. Mientras tanto, nos estamos bautizando todos los días. ¿Sí sabían eso? Todos los días nos estamos bautizando. Estamos en un proceso de crecimiento espiritual para ser cada día más semejantes a Cristo. Hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón. ¿Y en qué consiste esa fiesta? En que nosotros tengamos un corazón cada vez más semejante al de Cristo. Que tomemos conciencia que Cristo nos amó de tal manera
que así también nosotros tenemos que amar a Dios y amar a nuestros hermanos y amarnos a nosotros mismos. Que nuestro corazón sea lleno de ese amor de Cristo. Entonces, en nuestras palabras, ¿sí me parezco a Cristo como hablo? ¿Sí doy palabras para edificar o solamente busco lo malo? En mis gestos, en mis actitudes, en mis relaciones personales, ¿en qué me parezco yo a Cristo? ¿Sí? Todos tenemos un modelo de salvación y solamente es Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso la iglesia nos invita a que seamos conscientes que nuestro bautismo comienza el día en que recibimos el sacramento, pero todos los días de la vida tenemos la posibilidad de seguir creciendo en el conocimiento, en el amor, en la fe, en la esperanza, porque son misterios de la fe que nunca vamos a poder alcanzar a tener completamente, pero sí cada día podemos profundizar mucho más. Uno a veces siente que de pronto nos faltó catequesis, nos faltó formación. A veces los cursos presacramentales son muy cortos y la gente se limita a asistir. Por ejemplo, los niños que vienen a prepararse para la comunión o la confirmación a veces vienen porque los papás los mandan, pero no vienen con interés de aprender. Y así nos pasó a nosotros seguramente también cuando fuimos niños. Uno va y lo importante es pasar el examen, se aprende un poco de preguntas de memoria, ya me las sé, ya respondí. Pero en la vida, en el momento en que llega la tentación, ahí es el verdadero examen. Cuando te proponen un negocio sucio para ganar mucho dinero, cuando te hacen una propuesta indecente que va a arruinar la vida de una familia, cuando te alejan a ti de tu núcleo familiar para irte detrás de las drogas, detrás del dinero, detrás de los ídolos de este mundo. Te están haciendo poner a prueba tu bautismo, tu fe. Entonces, fíjense que todo esto, mis hermanos, es un camino que se hace cada día, paso a paso. Y qué bonito que ustedes hoy como papás, como padrinos, sean conscientes que Dios los está llamando a un ministerio grande. Ustedes tienen que transparentar a Cristo, ser como la luna que recibe la luz del sol y la refleja en la tierra, si no lo han enseñado. Entonces, así estamos nosotros. Así es la única manera como estos niños podrán conocer a Cristo. Por eso el ministerio de los padrinos es tan esencial, tan importante. Porque la iglesia, digamos que si el niño, por ejemplo, viene de una pareja que no son casados, la iglesia no le niega el bautismo al niño. Pero los padrinos sí deben estar en gracia de Dios porque ellos ejercen un ministerio de ser testigos de la fe. Entonces eso es bueno que lo tengan presente los padrinos sobre todo. Y los papás al elegir los padrinos, porque a veces cuando se va a elegir el padrino es mi mejor amigo, es que estudiamos juntos, es que es una persona muy importante, es que es mi patrón, y a veces se nos olvida que eso no tiene ninguna función o ningún sentido dentro de la fe cristiana. ¿Qué hay que buscar en un padrino? Que sea una persona coherente, que viva una fe, que crea como cree la iglesia, como cree la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, que entienda el propósito del bautismo. Un padrino que esté dispuesto a hacer apoyo de esos ahijados a lo largo de la vida, de corregirlos, de educarlos, de apoyar a papá y mamá, de orar por ellos. No solamente en darle el billetico cuando se encuentra el ahijado, como nos pasaba a nosotros cuando niños. No sé si a ustedes les pasaba que uno se encontraba el padrino y el padrino ordinariamente sacaba una moneda o un billete. Todo mi ahijado. Y ya uno se iba contento. Ah, yo sí tengo padrino. Pero no es eso, es pensar en que estamos comprometidos en que un día podamos reunirnos en el cielo. Al fin y al cabo ese es el propósito que de pronto ustedes ni lo habían pensado, pero que es lo más importante. Que usted cuando llegue al cielo, usted pueda ver que después llegan sus hijos y usted se va a poder reunir con ellos y que no los perdió. Qué triste que usted, si Dios le da la oportunidad de ir al cielo, si usted ha hecho el camino para llegar al cielo, y usted llegue y que sus hijos
no lleguen jamás a donde usted está. Eso significa que ha fracasado como madre, que ha fracasado como padre, como padrinos hemos fracasado, porque no logramos transmitirles a Dios, a esos hijos, no logramos transmitirle la fe. Entonces, es pensar más que en el presente, pensar en el futuro, en lo que queremos darle a esos niños, en lo que queremos brindarles como el gran tesoro, lo más valioso para ellos. Porque una cosa sí les digo, ustedes sin darse cuenta, porque de pronto ustedes ni lo han pensado, le están dando el regalo más grande que se puedan imaginar sobre la tierra a esta niña. ¿Cómo así que el regalo más grande? Sí, porque todo lo demás se lo puede quitar cualquier persona. Usted le puede dejar un carro, una finca, lo que sea, eso lo va a perder, eso lo va a meter en problemas. Quizás lo administre bien, puede que sí, pero puede que no. Al fin y al cabo eso es pasajero. Pero lo que usted le está dando a su hijo es un regalo que nadie le podrá quitar, ni en la tierra ni en la eternidad, porque es una huella indeleble. Este es un hijo de Dios, es marcado por la sangre del Cordero degollado, que es Cristo Jesús. Entonces, son regalos que Dios nos hace maravillosos a través del bautismo. Que nosotros nos veamos juntos. ¿Ustedes cómo se ven en 50 años? ¿Dónde van a estar? Yo creo que ya la mayoría de nosotros, por más que aguantemos, yo por lo menos digo por mí, porque ustedes sí van a llegar a los 150, pero yo creo que yo en 100 años, en 50 años ya no estaré en este planeta. Pero ¿dónde estaré? O sea, yo sí me estoy preparando para ese encuentro con Dios. Yo sí alabo a Dios. La tarea que hay en el cielo es solamente una: alabar y glorificar a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedico yo de mi vida a alabar y a bendecir y a glorificar y a agradecerle a Dios? O todo lo siento que es que lo recibo porque es que yo soy muy buena gente, yo me lo merezco, yo soy empoderado, yo tengo muchas capacidades y me merezco todas esas bendiciones. No. Dice San Pablo, muéstreme una sola cosa que usted no haya recibido, una sola. Que usted diga, es que esto lo hice yo, esto es mío, esto lo creé yo. No hay que ser ilusos. Todo lo hemos recibido, todo absolutamente. A veces uno se siente que porque estudió unas materias y tiene un título, yo ya soy ateo y ahora sí puedo justificar que Dios no existe. ¿Cómo no? Entonces, eso, mis hermanos, nos lleva a reflexionar sobre la importancia, lo trascendente que es la vida cristiana, vivir con valores, vivir con fe, crear una atmósfera cristiana en la familia es hermoso. ¿Usted qué prefiere? Que cuando llegue a su casa, sus hijos lo reciban con amor, con afecto, o que se escondan cuando lo ven llegar, porque llegó ese ogro, llegó ese enemigo. ¿Usted qué prefiere? Que sus hijos lo reciban con una bendición, con un beso, con una palabra hermosa de la palabra de Dios, inspirado en ella, o que lo reciban con una grosería, o usted recibirlos a ellos así, con un gesto de desprecio, con un gesto de rechazo quizás? Entonces uno tiene que escoger lo que quiere en la vida, y si escogemos a Cristo, escogemos lo bueno, lo que le sirve. La palabra de Dios nos dice también, el que ama a sus hijos, los corrige. El que ama a sus hijos, los educa, los forma, ¿cierto? Un buen papá, una buena mamá, no es el amiguito de su hijo, no es el parcero o la superamiguis de su hija, no. Un papá es un formador exigente, a veces cansón para los hijos, pero ese papá sabe lo que está haciendo, sabe por qué está sacrificándose, y esos hijos lo van a respetar en la medida que él se gane ese respeto, porque Dios le da autoridad a papá y a mamá, pero si ellos pierden esa autoridad, ahí ya no hay nada que hacer. Ese hijo toma las riendas y él se siente el dueño de la casa, el que manda en la casa, el que grita en la casa, el que impone en la casa, y pierde ese respeto hacia papá y a mamá. Yo creo que ustedes, si están aquí, es porque papá y mamá los educaron y les exigieron, porque de otra manera yo creo que ni fueran cristianos. Entonces, pensemos en eso. Ser papá, ser mamá, no es solamente pensar en unos bienes materiales, en que yo cumplí con mi cuota, yo cumplí con llevarlo al colegio y darle la ropa, no. En que yo le transmití a ese hijo la gracia
de reconocer su esencia, que es un hijo de Dios, de reconocer su dignidad, que no es ni más ni menos que nadie, es un hijo de Dios, hermano de todos los seres humanos, como Cristo, que se hizo hermano de todos nosotros. Entonces, mis hermanos, esto digamos que tiene muchísima tela de dónde cortar, ¿sí? Pero lo que nos dice San Pablo, entonces vamos a seguir pecando porque Dios es tan bueno y nos ha perdonado y vamos a seguir otra vez y a recaer y a continuar en el pecado. No, dice el apóstol, de ninguna manera. Los que morimos con Cristo ya somos nuevas criaturas porque Él nos ha dado nueva vida. Y ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer de chip, ¿sí? Una cosa era yo antes, cuando me dejaba llevar por mis pasiones, por mis vicios, por los impulsos de mi corazón y mantenía enredado. Pero otra cosa es ahora, que sé que mi bautismo es un proceso, un camino serio hacia Dios y que cada día tengo que dar un paso más. No puedo detenerme, tengo que seguir avanzando. ¿Cómo avanzo en ese camino de la fe? En oración, en lectura de la palabra de Dios, conociendo la doctrina de la iglesia. Ustedes van a hacer una promesa a los padrinos. Le van a decir a la iglesia, nosotros nos comprometemos a ayudarles a los papás de este niño en la educación de la fe. Y los papás a su vez van a decir, nosotros nos comprometemos a enseñarle la fe católica a estos niños. Entonces, es un compromiso que hacen con Dios, ¿sí? Para que ustedes no digan, yo soy católico, pero no voy a misa. Yo soy católico, pero no me confieso. Yo soy católico, pero yo apoyo el aborto, yo apoyo la eutanasia, porque es que eso es lo más normal que hay. Entonces, cuando uno es católico, uno tiene que conocer los principios de nuestra fe, la moral cristiana, y todos los días hay que seguir creciendo en ese conocimiento y amor de Dios para poderle responder de corazón y de verdad a Dios, ¿sí? Entonces, no es la moda, no son las leyes actuales, porque ustedes saben que las leyes las hacen seres humanos que obedecen a unos intereses de otros que los compran o que negocian con ellos. Dios es transparente. Los mandamientos de la ley de Dios son poquitos, pero son eficaces. Si uno guarda los mandamientos, vive feliz. Ese es un camino de felicidad. Es como el ejemplo que escuchaba el otro día. Los mandamientos son como las normas de tránsito. Usted los ve ahí. Y usted puede decir, me los paso por alto. ¿Quién corre peligro? Corre peligro su vida. Y pone en peligro la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos ser más inteligentes, ¿qué pasa? Pues nos arriesgamos demasiado y ponemos en riesgo toda una eternidad, que esa es, digamos, la condición en la que Dios a todos nos llama a vivir en una eternidad, porque dice la palabra de Dios que unos irán a una resurrección de juicio y otros irán a una resurrección de vida eterna, ¿sí? Lo que también en otras palabras se llama el cielo o el infierno. ¿Qué significa el infierno? Estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque usted lo escogió, no es porque Dios lo haya puesto a usted allá, porque usted se quiso ir para allá, ¿sí? Porque yo decidí que yo era más inteligente que Dios, entonces no le voy a obedecer a Dios, entonces me voy para otra parte. Ese es el infierno, estar lejos, vivir lejos de Dios. En cambio, el cielo, ¿qué significa? Vivir en la armonía de Dios, vivir en el amor de Dios, vivir en el gozo de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, digamos que teológicamente podemos, profundizar sobre muchas otras cosas, pero pues por ahora podemos quedarnos también meditando un poquitín sobre los signos que se utilizan en el bautismo, los elementos que vamos a utilizar para que ese bautismo se realice según la iglesia. Entonces, a ver si ustedes me ayudan a recordar un poquito cuáles son los signos que se utilizan. Digamos el fundamental, el más importante, ¿cuál sería? El agua. Correcto, el agua. Muy bien. ¿Por qué es tan importante el agua como símbolo, como signo de fe? Porque el agua es como
simbólicamente como que lava los pecados de la persona. Correcto. El agua se utiliza para lavar. ¿Para qué más se utiliza el agua? Para beber. Para beber, o sea, para vivir. Sí, sí. ¿Para qué más podemos utilizar el agua? Para las cosechas. ¿Será que hay cosechas sin agua? Ah, bueno, sí. Para los alimentos. Para los alimentos. Entonces, digamos que el signo es muy claro porque sin agua, pues no hay vida, ¿cierto? No hay vida para este cuerpo. Así mismo, sin el espíritu no hay vida para el alma. Entonces, esa digamos que es, digamos, la comparación que nos puede ayudar a entender la importancia que tiene el símbolo dentro del bautismo. Entonces, cuando hablamos del agua, estamos pensando en que el agua nos purifica de nuestros pecados, o mejor nos lava, porque eso es lo que significa el baño del bautismo, lavarnos y salir como nuevas criaturas, ser como niños nuevamente. Eso es lo que hace el bautismo. Borra todos nuestros pecados y nos deja un alma pura. Pero también el agua representa, no se les olvide, la muerte, ¿sí? En las piscinas bautismales de la antigüedad, y todavía se conservan en algunos templos muy famosos, se conservan piscinas donde hay 3 escalones para entrar al agua, para descender a la piscina. Entonces, en cada escalón se hace la renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Y se sumerge en la piscina completamente el bautizado. Y después da su primer paso y hace su profesión de fe en el Padre, el otro escalón el Hijo y el otro escalón el Espíritu Santo, y sale nuevamente, ¿sí? Entonces, el agua representa, por una parte, la vida, pero también representa la muerte. ¿Cuáles ejemplos tenemos en la Biblia? Por ejemplo, ¿cómo fue la historia de Noé? ¿Ustedes se acordarán de algo de la historia de Noé? Claro. Ah, esta muchacha no sabe mucho de historias de la Biblia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Así resumidito. No, pues que Noé sintió el llamado de Dios cuando le dijo que debía reunir, pues que sentía que la tierra no iba bien, tenían que hacer una limpieza profunda, entonces que debía recoger como una parejita de cada animalito y como cada muestra para volver a repoblar, porque definitivamente ya no había arreglo. Ya no había arreglo. Entonces, ¿y qué pasó? Efectivamente, los que se subieron en el arca se salvaron y los demás se ahogaron. Es decir, los amigos de Dios, que eran unos pocos, se salvaron por medio del arca, ¿sí? Y los enemigos de Dios, los que lo rechazaron y lo olvidaron, y los que fueron indiferentes, pues se ahogaron. Entonces, ahí vemos que el agua también es signo de muerte, ¿cierto? Pero también hay otro capítulo bíblico muy hermoso, que fue cuando Moisés recibe el llamado a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés, ¿qué hace? Moisés entra en el Mar Rojo con todo el pueblo. ¿Y qué pasa cuando atraviesa el Mar Rojo? Que se golpea las aguas y se abre un camino, ¿sí? Y ellos pasa el pueblo de Dios, y ya encima, muy cerca de ellos, venía el ejército del faraón que los quería destruir completamente. ¿Y qué pasó con esos soldados del faraón? Con toda su caballería y con todo lo que el equipo de guerra que ellos llevaban, pues quedaron sepultados en el agua. También es un signo que ya preveía el bautismo que los cristianos, que Cristo nos iba a dar, porque todos los enemigos del ser humano quedan sepultados en el agua del bautismo. Cuando la persona se une a Cristo, Cristo es el que le da la nueva vida y lo lleva a la tierra prometida, que es el cielo. Entonces esto, mis hermanos, digamos que es una expresión así para recoger un poco lo del signo del agua.
Pero hay otro elemento que también se utiliza. A ver, recordemos un poquito. El aceite. El aceite, que nosotros lo llamamos el óleo, ¿cierto? Óleo, que es la palabra latina para decir aceite. Entonces, ¿qué representaría ese óleo? Piensen un poquito qué podría representar. Dicen que los luchadores en la antigüedad, los gladiadores que llamaban en los circos que entraban a pelear y a combatir, ellos ¿qué hacían? Al momento de ir a combatir se untaban aceite en el cuerpo para que no los agarrara fácil su contrincante, ¿cierto? Entonces era una manera también de entrar en batalla, ¿sí? Ungirse con el óleo era una manera de prevenir que el enemigo le haga daño a la persona, ¿sí? Pero también ungirse con el óleo, pues dentro del bautismo, ¿qué nos va a representar? Nos va a representar, primero, con el óleo de los catecúmenos, nos va a representar la pertenencia. Tú tienes un cuerpo y ese cuerpo es un templo del Espíritu Santo, así nos lo enseña Jesús, así nos lo enseña San Pablo. Tu cuerpo es el lugar donde habita tu alma y donde en el alma es donde viene el Espíritu Santo a morar en ti, ¿sí? Más o menos es la idea. Pero entonces, tu cuerpo por medio de ese óleo queda consagrado al Señor, ¿sí? Entonces ya no le perteneces. La expresión del apóstol es, hemos sido comprados a precio de la sangre del Cordero, por tanto no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a aquel que pagó por nosotros la deuda de nuestros pecados. Es decir, si nosotros sabemos que Jesús hizo todo lo que hizo para salvarnos, pues le pertenecemos a Él, nuestro cuerpo le pertenece a Él. Entonces, esa es la invitación que nos hace la Iglesia a cuidar esos valores que son tan cristianos y tan hermosos. La dignidad del cuerpo, el pudor, la modestia al vestir, el respeto por el cuerpo humano, ¿sí? Porque ustedes saben que el cuerpo se ha vuelto un elemento más del mercado, ¿cierto? Hay mujeres y hombres también muy vanidosos que se hacen lo que sea para aparentar, para mostrar lo que de pronto la naturaleza no les dio. Entonces, por pura vanidad, se operan, se quitan, se ponen, pero no tienen un sentido consciente y coherente del valor que tiene su cuerpo, se tatúan por todos lados, como que no valoran, no respetan esa obra tan maravillosa que es el cuerpo. Entonces, eso el aceite nos recuerda, ese óleo santo que somos, templo de Cristo, y por eso en ese momento se hace la oración del exorcismo, porque en ese momento se expulsa la presencia del mal de la persona, para que entre a llenar ese vacío el Espíritu Santo de Dios, que en adelante será quien guía al bautizado. Ese es el propósito, ¿no? También se utiliza como santo crisma, que significa la unción de los reyes, la unción de los profetas, la unción de los sacerdotes, que en la antigüedad se ungían con óleo sobre su cabeza para comenzar su misión, para representar su dignidad y su digamos, su misión como representantes de Dios. Entonces, cuando se unge al bautizado, entra a participar de esa triple dimensión que Cristo nos ha compartido, que es ser sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, ¿cuál es la función de un sacerdote? Ofrecer sacrificios. Y el bautizado puede ofrecer todos los días sacrificios a Dios. Le puede ofrecer sus trabajos, sus esfuerzos, sus luchas, sus dolores, sus problemas. Le puede ofrecer a Dios, poner en manos de Dios toda situación, porque es consciente que Él puede ofrecer por medio de Cristo todo ese sacrificio o todas esas alegrías. Por ejemplo, ustedes ahorita que están haciendo, le están ofreciendo a Dios su tiempo,
pero sobre todo le están ofreciendo a Dios a su hija, que eso es bien importante que lo tengan presente. Ustedes son cuidadores de esa hija, pero esa hija no es hija de ustedes, esa hija es hija de Dios, y eso es lo que ustedes van a enseñarle a ella cada día, que ella viva como hija de Dios, porque ustedes se tienen que ir un día de este mundo. Y si ella se queda sin Dios, se queda sin nada, y se queda sin papá, y se queda sin mamá, y se queda sin nadie. Entonces, qué bueno que lo tengamos presente. También es muy bonito ver que nosotros somos profetas. Los profetas son los que hablan en nombre del Señor, ¿sí? Los que dan un mensaje que no es de ellos, lo entregan. Entonces, ustedes como profetas, pues tendrán que enseñarle a sus hijos ese mensaje de la salvación. Ese mensaje no se lo inventaron ustedes. Ese mensaje se lo da Jesucristo en la iglesia, para que ustedes sean fieles a ese mensaje y lo transmitan con fidelidad a sus hijos. Pero también un profeta denuncia lo que está mal hecho. Cuando ustedes ven que esta sociedad está tan patas arriba, que los valores morales ya no importan, pues un cristiano tiene que volver a retomar y tiene que ser capaz de denunciar lo que no está bien. ¿Cómo nos vamos a quedar callados ante tanta injusticia, ante tanta maldad, ante tantos niños que mueren diariamente en esos lugares donde supuestamente les ponen un nombre muy llamativo? Yo no sé si ustedes han escuchado cuál es el lugar donde más mueren colombianos cada día. ¿Saben cómo se llama? Profamilia. ¿Sí? Llegan 2 sanos y sale una enferma y un muerto. Y así pasa todos los días, muchas veces. Y nos lo hacen ver como una institución que ayuda mucho a la familia, nos lo venden como una institución que está para salvaguardar a la familia, cuando es el lugar donde más mueren colombianos cada día. Imagínense ustedes. Y nosotros le creemos a esas políticas. Entonces imagínense ustedes por qué la sociedad está tan desbaratada, porque hasta que no cese el asesinato de los niños, no puede haber paz, no puede haber paz. Así firmen los tratados que sea. Esa fue una consigna de la Madre Teresa de Calcuta. Mientras no cese el aborto, olvídese que hay paz en ningún país. Entonces, denunciar, esa es la función de un profeta, ¿sí? Usted tiene que ser profética con su hija, con su hijo. Tiene que enseñarle también, denunciar lo que él hace mal hecho, sin miedo. Así su hijo sea grande, así sea, tenga poder, pero usted nunca se le olvide que usted es su papá, usted es su mamá, y usted tiene esa autoridad de parte de Dios. Lo otro es también que eres rey con Cristo. El bautizado comparte, o Cristo nos comparte a nosotros su realeza, y Jesús lo hace de una manera muy especial. No es como el mundo que dice, venga, ¿qué quiere? Le doy todo lo que necesita, mejor dicho, venga que usted es el rey, le doy todo el placer que quiera. No, Jesús lo que dice es, el que quiera servir, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. O sea que Cristo nos enseña a reinar desde el servicio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo puedes decir tú que reina Cristo en tu vida? Cuando tú eres capaz de servirle a una persona desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Ahí está reinando Cristo en tu vida. Ahí verdaderamente está el Señor haciendo su obra. Entonces, servir es la manera de reinar con Cristo. Bueno, entonces nos encontramos con otro signo, además de ese, que ustedes van a traer también, es el signo de el cirio. ¿Su merced ya ha sido marina antes o no? Ah, bueno, con razón, ya está preparada esta china. Toca es que nos ayude a dar los cursos prebautismales de ahora en adelante. Quedó contratada acá en Santa Bárbara. Bueno, entonces ella nos va a explicar un poquito en qué significa el cirio. ¿Por qué utilizamos la luz como un símbolo del bautismo, como un signo? Tengo entendido que el cirio es como una extensión de la luz de Cristo cuando en Semana Santa bendicen el fuego. Entonces toman la luz del cirio pascual, que es bendecido el día del sábado santo, que se hace la Vigilia Pascual. Que se bendice
el fuego, entonces toman el fuego del cirio y todos como que nos unimos a esa luz, que es como la luz de Cristo. Es la luz de Cristo, exactamente. Muy bien. Realmente ese es el sentido, ¿sí? Cristo es la luz del mundo y nosotros transmitimos, recibimos esa luz, usted que la iglesia se la entrega a ustedes, que es la fe en Cristo, y ustedes la reciben para transmitírsela a sus hijos y a sus ahijados, por eso la toman al tiempo papás y padrinos en ese momento que se les entrega, ¿sí? Entonces ese signo es muy bonito, porque vale la pena recalcar, no es lo que yo piense, es una fe que yo he recibido desde hace 2000 años, así tal cual la iglesia la ha conservado, eso es lo que se llama la tradición, yo la recibo y la entrego, así como los atletas que llevan una antorcha y hacen un relevo, la entrego encendida, y ese es el propósito que ustedes como papás tienen con su hijita, entregarle la fe encendida a esa hijita para que ella pueda iluminarse con Cristo y ustedes a ayudarle a que ella entienda que Cristo es la respuesta que Dios le ha dado a todo ser humano, a todos los problemas, a todas las dificultades que hay en el ser humano. La respuesta de Dios solamente es una sola palabra y esa palabra es Jesucristo, Jesús, el Hijo único de Dios. Entonces, hay otro signo además que es el vestido blanco, que me imagino que ustedes ya lo habrán pensado también, ¿cierto? Porque es muy bonito. ¿Qué representa el vestido blanco? La pureza. La pureza, La paz. la paz. La blancura, que significa que no hay pecado, ¿sí? O sea, que se borra el pecado y que en vez de pecado ahora queda revestida del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esa es la nueva vestimenta del cristiano, el Espíritu Santo, revestidos del Espíritu Santo. Ese es el compromiso también, ayudarle a que ese vestido no se le manche, cuidar a esa personita, a esa niña, para que ella no tenga esa contaminación mental permanente que hay en las redes sociales, en la internet, en todas partes, que les van quitando la pureza a los niños. Hoy un niño con un teléfono en la mano, imagínense, tiene acceso igual que los viejos a toda la información que quiere y los niños son más astutos para buscar. Entonces darle un teléfono a un niño es alejarlo para siempre del reino de Dios y entregárselo al reino de Satanás. Es duro decirlo, pero es que muchos papás piensan que los teléfonos son las niñeras. Tome, entreténgase, diviértase, no me moleste, tenga el teléfono, le presto el teléfono. Y les van generando una adicción. Vea, yo tengo acá un jovencito que vino a visitarnos, pero se la pasa todo el día en el celular. Entonces uno dice, Dios mío, pero esto qué, o sea, no hay como ni tiempo para hacer deporte, ni para socializar. Todo el día está metido en ese mundo. O sea, ya la familia lo perdió porque puede que esté con los papás ahí comiendo en la mesa, pero ese muchacho no tiene contacto con ellos, no les interesa ni qué piensan, ni qué dicen, ni para dónde van, no. Él vive en su mundo. Entonces eso es una cosa tremenda que está pasando hoy día. Por eso tenemos que ser conscientes que hay que cuidar ese vestido del Espíritu Santo que Dios le ha dado a cada niño en su bautismo. Bueno, y para finalizar entonces hacemos también un momento dentro de la ceremonia que es la profesión de nuestra fe, donde nosotros renunciamos ¿a quién? Renunciamos a Satanás y a todas sus pompas, a todas sus mentiras. Renunciamos al odio, renunciamos a la mentira, al egoísmo. Y hay una frase dentro de esas renuncias que llama la atención. Renuncio a creerme convertido definitivamente. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Que ninguno, por bueno que sea, puede decir es que yo ya estoy salvado. Yo ya no necesito más, ya con lo que he hecho suficiente. ¿Sí? Eso es lo que significa, o sea, no podemos creernos buenos. Los santos, en su gran mayoría, murieron llorando sus pecados. Y era gente muy buena, gente que todo el tiempo mantenía consagrada a Dios, las 24 horas del día. Y murieron pensando que se iban a condenar. Y nosotros que mantenemos en el pecado,
vivimos creyendo que vamos derechito para el cielo, que vamos a vivir una eternidad bienaventurada sin habernos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, la astucia del mal es hacernos creer que no hay problema, que tenemos mucho tiempo para convertirnos ya cuando estemos viejitos, que ya podemos cambiar y que ya Dios nos va a perdonar así como lo hizo con el ladrón arrepentido. Pues quién sabe si lleguemos hasta allá, no, uno no sabe. Pero si Dios nos da esa oportunidad es porque es misericordioso. Pero lo bonito y lo realmente hermoso sería que tomáramos esa decisión de seguir a Dios, de seguir sus mandamientos, de vivir en su presencia como lo hizo Jesucristo, porque ese es el propósito del bautismo, que nosotros reproduzcamos en nuestra propia vida a Cristo Jesús, que seamos imitadores de Cristo, como dice Pablo, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces, esa hermosa experiencia del bautismo, ustedes se dan cuenta que no es una cosa vacía, que está llena de significado y de contenidos, y eso que hoy solamente hemos dado unas pinceladas sobre algunos temas esenciales de la vida cristiana. Pero el catecismo de la Iglesia nos va a ayudar a profundizar muchísimo más. Por eso ustedes, cuando decidan acercarse más a esa fe, a esa doctrina, pues hay que ir a tener dos libros básicos, que son la Biblia y el catecismo. Y la Biblia, que sea una Biblia católica. ¿Cómo se sabe que es una Biblia católica? ¿Ustedes sí saben cuál es la diferencia? Que tiene Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia católica tiene 73 libros, mientras que la protestante tiene nomás 46. ¿Sí? Entonces le quitan como una cantidad, no, perdón, no 46, sino 66 creo que es. O sea, son 6 libros o 7 que le quitan a la versión protestante, ¿sí? Por ello lo llaman los deuterocanónicos. Pero entonces tenemos que buscar la Biblia que sea la católica, ¿sí? Y el catecismo de la Iglesia, que es la explicación de esa palabra de Dios, aplicándola a las realidades de la familia, de la vida moral, de la oración, de la teología, cómo entender a Dios, cómo vivir a Dios, ¿sí? Entonces necesitamos esas ayudas para poder crecer en la fe. Y lo más importante, la oración permanente y la santificación del día del Señor. Domingo significa justamente eso, día del Señor. Los protestantes, ¿qué dicen? Dicen que nosotros tenemos que respetar el séptimo día. Incluso hay una secta que se llama así, de pronto ustedes han escuchado, ¿sí? Pero los cristianos, desde que Cristo resucitó el primer día de la semana, que es el domingo, nosotros guardamos el domingo porque es el día de la nueva creación, ¿sí? Dios había creado todo y esa creación de Dios el hombre la había echado a pique, pero vino Jesucristo y nos rescató, y por medio del bautismo nos unimos a Él, y por eso los bautizados comenzamos una nueva creación, somos una nueva creación en Cristo, y por eso es que vivimos nosotros nuestro domingo, sin faltar a la Santa Eucaristía y comulgando, porque de eso se trata, de que estemos en gracia de Dios para que durante toda la semana usted le pueda ofrecer al Señor sus sacrificios, sus esfuerzos, sus luchas, sus trabajos, sus alegrías, todo se lo ofrece al Señor. Si usted está en gracia de Dios, Dios le recibe todos esos bienes que usted le ofrece con amor. Bueno, hasta ahí, pues yo he hablado muchísimo, pero ahora los voy a dejar hablar a ustedes, porque la gente los quiere escuchar también a estos papás. A ver, ¿qué nos pueden decir ellos después de lo que hemos hablado? ¿Han encontrado alguna motivación nueva para bautizar a su hijita? ¿Les ha cambiado un poquito su manera de pensar sobre el bautismo o no? ¿Han reflexionado sobre cómo ustedes van a hacer para llevar a esa niña a conocer a Dios? ¿Cuál será el mejor camino? ¿Ustedes qué creen? El bien, ¿no? Camino el bien, el bien. Pues toca, pues, inculcarla, obviamente, en el Santo Sacramento, mediante su crecimiento, ¿no?
Bueno, mediante su crecimiento. ¿Y cuál es la mejor manera de inculcar una enseñanza en una persona? Con valores. Desde el bautismo. ¿Mm? ¿Ustedes qué creen? Si ustedes le dicen a su hijita, bueno, mija, vaya a misa, y ustedes no van, ¿será que ella les va a creer? Mija, vaya y se confiesa, y ustedes no se confiesan. Mija, yo quiero que usted tenga un hogar bonito, casada, que pueda vivir una vida de fe, de amor en su pareja, y ustedes no se casan. ¿Será que sí? ¿Esa niña les va a creer alguna cosa de lo que ustedes le dicen? Entonces, ¿qué es lo más esencial que hay que hacer? Ser coherentes, ¿cierto? Ser coherentes con la fe que profesamos, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene vivir en la fe? Si ustedes se ponen a ver, es hermosísimo, no es un castigo. Mucha gente piensa que es que Dios se va a meter en la vida de uno para amargarle la vida, no. Cuando usted vive su fe, usted disfruta de su familia, disfruta del amor, disfruta de la compañía, de la fidelidad, del sentirse amado, de vivir con una familia verdaderamente que enamora a sus hijos. Y usted le enseña a su hija a amar a un hombre, y usted le enseña a su hija cómo se ama a una mujer, a su hijo cómo se ama a una mujer. ¿Y por qué? Porque lo ve a usted en acción todos los días. Ese es el mejor testimonio y el mejor regalo que uno le puede dar a los hijos. Es el ejemplo, lo mismo los padrinos, ¿cierto? Entonces, un padrino que no ora por su ahijado, un padrino que no tiene interés en que ese ahijado conozca a Dios, pues, ¿para qué? Mejor diga, yo no quiero ser padrino, no puedo, no me siento bien siendo padrino, pero entonces es la coherencia. Lo que Dios nos pide es, seamos coherentes en nuestra vida de fe. Y lo que dijimos ahora, ¿se acuerdan? ¿Cuándo comienza el bautismo? Para Nairobi comienza el próximo 5 de julio. ¿Y cuándo termina? El día que nos vamos de este mundo. Es decir, que nuestra vida es un proceso de cristificación. Ese es el cristianismo. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender, algo nuevo que recibir del Maestro. Eso significa matricularnos todos en la escuela de Jesús de Nazaret. Por eso les digo, Biblia y catecismo. Por eso les digo, oración y Santa Misa los domingos. No se la pierdan. Ustedes pueden pensar que eso es una cosa que no estamos acostumbrados, no nos enseñaron, pero ustedes lo pueden retomar y mirar, investiguen ustedes qué beneficios trae la misa. Hay varios expositores en la internet. Usted pone beneficio de la celebración de la Eucaristía y él explica a una cantidad de cosas que se viven en cada Eucaristía. ¿Qué beneficios nos traen? Primero, que las personas que van a misa viven más, viven tranquilas, no viven estresadas, aprenden a resolver muchos problemas porque Dios les da esa gracia. Entonces, esto, querida familia, pues nos lleva a que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad, ¿sí? Cuando entremos al momento del bautismo, el sacerdote les va a preguntar a ustedes, ustedes padres, ¿se comprometen a educar a su hija en la fe, amando a Dios y al prójimo, a ejemplo de Cristo? ¿Y ustedes qué van a responder? Sí, padre. Sí, padre, eso. ¿Y cómo lo van a hacer? Con nuestro testimonio. Y les van a preguntar, padrinos, si ustedes van a ser también conscientes que su compromiso es ayudarles a los papás de esta niña en su educación en la fe. Y ustedes van a decir, sí, padre. Pero entonces no se les olvide, oración, visitar, estar pendiente de su ahijada, de su ahijadita, cuidarla, protegerla, orar por ella, llamarla, estar pendiente. Ese es un ministerio muy lindo. Para el padrino que va a ver este video, pues mucho más, porque hoy el Señor lo está llamando también a vivir esa experiencia de fe y de conversión. En la iglesia no hay nadie que pueda decir, es que yo ya estoy convertido. Repetimos esa frase porque es muy importante. No, todos necesitamos avanzar cada día. No hay ningún santo de la noche a la mañana. Todos necesitamos hacer un camino de fe con humildad, con amor, buscando la verdad de Dios, buscando el amor verdadero, buscando la justicia verdadera. Cada día más cerca de Cristo. Ese es el bautismo. Cada día nos vamos haciendo más idénticos al Señor hasta que el Padre pueda decir, ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada,
en quien tengo mis complacencias, que pueda decirlo de Nairobi, que pueda decirlo también de sus queridos papás, y que un día se puedan reunir como familia en el cielo adorando a Dios. Ese es el tesoro que Dios le regala hoy. Familia querida, entonces nos quedamos con estas reflexiones. Espero que podamos compartirlas, que ustedes saquen las conclusiones con fe, con amor, con esperanza, pensando, como dijimos ahora, no en el presente, sino en el futuro, porque el bautismo apunta a esa que nosotros nos montamos en el bus que nos lleva a la eternidad, en la nave que nos lleva a la eternidad, por medio de Jesucristo. Llevar esa cruz de cada día con amor para vivir ese encuentro permanente con Cristo y llegar un día con Él al reino de los cielos. Señor los bendiga, los acompañe y los proteja siempre y les dé su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.